El Manchester City es uno de los equipos más famosos y reconocidos de la actualidad. Ojo, solamente de la actualidad. Porque este club multimillonario y repleto de estrellas tiene un pasado oculto, uno que a base de billetazos y fichajes intentan olvidar. Si siguen hace rato mi canal, sabrán que tengo una saga de videos hablando de cómo era la vida de estos clubes ricos antes de ser comprados. Lo cierto es que el City, antes de la llegada de los petrodólares, era un equipo del montón en el fútbol inglés, siempre viviendo a la sombra de su clásico rival, el United, quien se quedaba casi siempre con los títulos, la fama y los mejores jugadores. Pero hoy no vamos a hablar del pasado humilde de los ciudadanos, más que nada porque ya tengo un video exclusivo hablando del tema. En cambio, nos vamos a centrar únicamente en una cosa, los descensos. La desgracia deportiva de bajar de categoría es algo que le puede pasar a cualquier club, sea grande o chico. Pero lo del City es un caso especial, ya que no descendió ni una, ni dos, ni tres veces, sino que nada menos que 11 veces, así como escucharon. De hecho, en la actualidad es el tercer equipo con mayor cantidad de descensos en el fútbol inglés, siendo solo superados por el Birmingham y el Leicester. Así que en este video vamos a conocer bien a fondo el pasado oculto del club celeste de Manchester, un breve repaso por sus 11 descensos. Sin más que decir, comencemos. El Manchester City Football Club fue fundado en el año 1884. Durante sus primeros años, el equipo compitió en la segunda división, hasta lograr el ascenso a la máxima categoría, entonces llamada First Division, en 1899. Tristemente, su primera experiencia en la misma sería muy corta, logrando mantenerse por solo 3 temporadas, ya que en la edición de 1902, el equipo ciudadano finalizaría en el último lugar de la tabla con un total de 28 puntos, quedando a 3 unidades del último salvado. El regreso del City a la primera división sería inmediato, ya que le bastó solo una temporada en segunda para regresar. Esta segunda experiencia sería mucho más duradera, logrando mantenerse durante 6 temporadas, destacándose su desempeño en 1904, cuando fue subcampeón detrás del Sheffield Wednesday, quedando muy cerca de lograr su primer título de liga. Aunque eso no significó que se hayan quedado con las manos vacías, ya que en ese mismo año se quedarían con la FA Cup. Sin embargo, su desempeño en primera con el correr de los años fue deteriorando, hasta que en 1909 sufriría en el segundo descenso de su historia. Quedaron ubicados en el penúltimo lugar con 34 puntos, con los mismos que el Bradford, pero con peor diferencia de gol. De esta forma algo desafortunada, el equipo de Manchester bajaba por segunda vez de la máxima categoría. Al igual que la ocasión anterior, nuevamente el City lograría el ascenso de forma instantánea, ganando el torneo de segunda división de 1910. Esta vez, su periodo en la First Division fue nada menos de 16 años, aunque hay que aclarar que en el medio, la liga estuvo suspendida por la Primera Guerra Mundial. Su temporada más destacada en este lapso fue la de 1921, donde una vez más obtendrían el subcampeonato, por debajo del sorpresivo Burnley, quien fue el ganador de esa edición. La aventura del club celeste por la máxima categoría se acabó en 1926, quedando penúltimo con una cosecha de 35 puntos, a una sola unidad del último lugar de salvación que, curiosamente, sería ocupado por el Burnley, el mismo que 5 años atrás también le relegó en el campeonato. Esta vez, el City demoró 2 años en regresar a primera. La década del 30 fue una muy extraña para el club, y ya verán por qué. Tras varios intentos frustrados, en 1937 por fin se le dio a los Citizens. Lograron ganar la temporada de First Division y de esta forma obtendrían su primer título de liga. Lo que ni el hincha más pesimista se imaginaba era que tras haber tocado las manos en el cielo, en la siguiente temporada se irían de cabeza al abismo, ya que el City hizo quizás la peor defensa del título de un equipo en la historia. Porque tras haber ganado la liga en la temporada 36-37, el City sufriría un descenso inesperado en la siguiente 37-38. Quedaron en el penúltimo lugar sumando 36 puntos, y de esta manera se producía el insólito caso de un equipo que tras ser campeón, a la temporada siguiente se iba al descenso. La llegada de la Segunda Guerra Mundial provocaría de nuevo la suspensión de las ligas, y el City se quedaría de esta forma congelado en la segunda división. El fútbol volvió a la actividad en Inglaterra para la temporada 46-47, y el City, en esa misma edición, lograría el regreso a la máxima categoría. La alegría duraría poco, sin embargo, ya que en su tercera temporada después de su vuelta, una vez más, el fantasma de la B tocaría la puerta del club ciudadano, finalizando en el penúltimo lugar con apenas 29 puntos, a 3 unidades de los puestos de salvación. Ahora tocaba barajar y dar de nuevo. Una vez más, el City volvería rápidamente a la primera, y a estas alturas ya tenía el título de equipo ascensor bien puesto. La década del 50 sería bastante intrascendente para el club a nivel de liga, quedando en su mayoría estancado en la mitad de la tabla. Pero todo se echó por la borda en 1963, cuando el City finalizó penúltimo, sumando 31 puntos, bajando de categoría por sexta vez en su historia. Lo de los Sky Blues ya era trágico. Los finales de los 60 y comienzos de los 70 fueron una muy buena época para el club, la mejor de la historia antes de la llegada de los jeques.
El equipo de Manchester obtuvo su segundo título de liga en la temporada 67-68 y el por ahora único trofeo internacional, la Recopa de Europa de la temporada 69-70. Durante 20 largos años, los Citizens se mantuvieron en la elite del fútbol inglés, pero todo lo bueno tiene un final, y eso llegó tras entrar en los años 80. Y en 1983, el City finalizó en la antepenúltima posición con 47 puntos, una vez más quedando muy cerca de salvarse, apenas un punto detrás del Coventry. Tras 2 temporadas en segunda, los ciudadanos regresaron a la First Division, pero su estadía en esta ocasión sería muy corta, permaneciendo en la misma por apenas 2 años, ya que en la temporada 86-87 el equipo sumó apenas 39 puntos, quedando penúltimo y nuevamente condenado al descenso de categoría. Una vez más, solo un año le bastó al club para regresar a la elite. La primera mitad de los 90 fue relativamente tranquila, siendo además uno de los miembros fundadores de la Premier League, creada en 1992. Pero en cambio, la segunda mitad de la década sería por lejos el peor momento de su historia. Para empezar con la agonía, en la temporada 95-96 bajaron de categoría. Finalizaron antepenúltimos con 38 puntos, los mismos que el Coventry y el Southampton, pero con peor diferencia de gol. De esta forma, fueron relegados a la antigua First Division, que ahora cumplía el rol de segunda categoría dentro del fútbol inglés. A estas alturas, este noveno descenso parecía ser uno más, pero lo peor todavía estaba por venir. La temporada 97-98 sería por lejos la peor en la historia del Manchester City. En la temporada de segunda división finalizaron en el 18º lugar con la suma de 48 puntos. Esto provocó que por primera vez en su historia el club se vea obligado a jugar en la tercera división, siendo un momento muy crítico para el equipo celeste. La 98-99 sería la única temporada del City en la tercera división, y aunque suene extraño, no fue nada fácil para los ciudadanos. Ascendieron, sí, pero como terceros tras ganar los playoffs. A pesar de las dudas tras la pálida imagen mostrada en tercera, su regreso a la segunda división fue con todo, finalizando subcampeón y regresando por fin a la Premier League en el año 2000, pero la experiencia sería muy corta, ya que el año siguiente volverían a bajar de categoría. En 2001 fueron antepenúltimos, a 8 puntos de los últimos salvados. Realmente en esta temporada hay muy poco para rescatar. Y subieron nuevamente para la próxima temporada. Como vieron, en la mayoría de los casos de este video, tras el descenso, lograron ascender la temporada siguiente. Desde la 2002-2003 que el City permanece ininterrumpidamente en la Premier, y teniendo en cuenta su situación futbolística y sobre todo económica, es muy difícil, por no decir casi imposible, que por el momento sufran un 12º descenso. El equipo está viviendo la mejor etapa de su historia con la ayuda de los petrodólares. Lo cierto es que a pesar de todos los éxitos cosechados en los últimos años, y los que seguramente vendrán en años posteriores, la historia es una sola, se cuenta completa y no se borra, no hay por qué negar el pasado, y como ven, el del City fue bastante curioso e interesante. En fin amigos, ¿qué les pareció este repaso por la historia del club? Si les resultó interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo Futboqueando y hasta la próxima.